Hola, muy buenos días, que Dios les bendiga, bienvenidos a esta perla de la palabra. Hoy vamos a tratar el tema del engaño. El engaño y la mentira tienen su origen en una misma situación, es el carácter esencial del diablo, pero se diferencian en que la mentira generalmente es un argumento engañoso que utilizamos para protegernos, en tanto que el engaño es una trama, un plan de dañar intencionalmente a una persona. Es el equivalente al testigo falso en un juicio que daña, tuerce y se burla de la justicia tanto humana como de la justicia de Dios. Y es una de las 7 cosas que Dios aborrece, que nos enseña la palabra en Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. El engaño es una situación a la que todos estamos expuestos porque vivimos en un mundo lleno de pecado, en el cual no podemos esperar que todas las personas actúen correctamente, actúen con integridad. Es una situación a la que muchas veces a lo largo de la vida las personas pueden tratar de engañarnos, y es posible que algunas veces caigamos víctimas del engaño. Engaños son como, por ejemplo, la estafa, las falsas promesas, los contratos fallidos, etcétera, etcétera. Pero ello no implica que por esa razón nos cerremos en primer lugar a la relación con las personas, a vivir una actitud permanente de desconfianza hacia ellas, que primordialmente nos daña a nosotros, dañando nuestra relación con Dios, con las personas, y nos priva de disfrutar de la vida cotidiana. Cuando el dolor derivado del engaño y de la traición, que son muy cercanos el uno del otro, se puede convertir en un pensamiento obsesivo de defensa permanente y duda que genera el haber sido engañados en el pasado, que domina nuestras vidas. Esto constituye una fortaleza que se ha levantado en contra del conocimiento de Dios y en contra de la obediencia a la palabra en primer lugar, pero también es un argumento, una fortaleza que se levanta en contra de que usted y yo disfrutemos de la vida abundante, de la vida bendecida y de la vida en victoria en Cristo Jesús, por desconfianza, porque uno de los resultados del engaño es la desconfianza, aparte del dolor, de la amargura, etcétera. Y la palabra de Dios dice que necesitamos salir de ello. ¿Por qué razón? Porque el engaño que nos produce dolor y que no solucionamos, ese dolor se transmite, se convierte en falta de perdón, y la falta de perdón se convierte en amargura, y la amargura nos impide alcanzar la gracia de Dios, que son las bendiciones de Dios, y por lo tanto la vida abundante y la vida en victoria, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra en Hebreos capítulo 12 versículo 15, que nos exhorta a que no quede ninguna raíz de amargura en nuestro corazón, por 2 razones importantes. La primera, porque nos impide alcanzar la gracia de Dios, e impedirnos alcanzar la gracia de Dios significa impedirnos las bendiciones de Dios. Y en segundo lugar, porque esa amargura de la abundancia del corazón habla la boca, la vamos a transmitir a otras personas, y otras personas pueden ser contaminadas por ella, y los más probables son los más cercanos a nosotros, nuestros seres queridos, y entonces también a ellos les va a impedir alcanzar la gracia de Dios. Por eso necesitamos vencer el engaño, y la palabra de Dios nos dice claramente en segunda de Corintios capítulo 10 versículos del 4 al 5, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de esas fortalezas, de esos argumentos y altiveces que se levantan en nuestro interior, en nuestro ser interior, para privarnos del conocimiento de Dios, que es la vida eterna, y de la obediencia, que es el canal de las bendiciones de Dios. Por el otro lado, también la palabra en Efesios capítulo 6 versículo 10 nos dice que nos
nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza para soportar y vencer todas las acechanzas del diablo y permanecer firmes ante esos ataques. Y aparte también en Efesios capítulo 6, versículos 16 y 17, la palabra nos enseña que en realidad todo el pasaje de Efesios 6, 10 al 18 nos enseña acerca de la armadura de Dios, pero la armadura de Dios se divide en dos grandes grupos de cosas. Uno, que son las vestiduras de la armadura, por un lado, y otra que son las armas de la armadura, y las armas de la armadura son el escudo de la fe y la espada del Espíritu, y la fe viene por el oír continuamente la palabra de Dios, y la espada del Espíritu es la palabra, de tal manera que nuestra defensa se fundamenta en la palabra de Dios. Ahora bien, para poder hacer uso de esas armas espirituales, para tener acceso a esas armas espirituales, lo primero que necesitamos es haberle entregado nuestra vida a Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Porque las armas son espirituales y la palabra de Dios dice que el hombre natural, el hombre que no se ha convertido a Cristo, no puede entender las cosas que son del Espíritu porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente y su espíritu está muerto, de tal manera que su espíritu necesita, para poder hacer uso de estas armas, necesitamos nacer de nuevo, para que nuestro espíritu nazca de nuevo y poder tener acceso a estas armas espirituales. Y lo segundo que necesitamos es fortalecernos en la palabra de Dios, es decir, conocerla, atesorarla en nuestro corazón, valorarla como un tesoro y también ponerla en práctica, creerla y hablarla, confesarla, porque esas son nuestras defensas, como hizo Jesús. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, Él tomó la palabra de Dios y la puso enfrente de cada una de las tentaciones del diablo, de tal manera que el diablo, cuando se dio cuenta que no iba a poder vencer porque Jesús estaba armado con la palabra de Dios, entonces decidió retirarse. Así que necesitamos esas armas espirituales, y esas armas espirituales, como ya mencioné, están fundamentadas en la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos enseña 5 principios vitales esenciales para poder vencer en la lucha contra toda fortaleza que se levante en nuestro ser interior contra la vida abundante que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y esos 5 principios son: en primer lugar, que la palabra de Dios es la verdad irrefutable, es decir, y la verdad eterna, es decir, es útil para toda persona, en todo lugar, en toda circunstancia, en toda cultura, en todas las épocas, número 1. El segundo principio es que separados de Dios nada podemos hacer. El corazón es engañoso y perverso, y ahí es donde están las fortalezas. Una parte de nuestro corazón, cuando no hemos conocido a Cristo, es engañoso y perverso, y ahí están las fortalezas. Quiere decir que el corazón nos puede engañar si estamos tratando de salir de esas fortalezas por nuestras propias fuerzas. Por ello necesitamos aferrarnos a lo que Dios dice, y por eso separados de Él nada podemos hacer. En tercer lugar, necesitamos creer y confesar lo que la Biblia dice que somos, porque si la Biblia es la verdad, somos lo que la Biblia dice que somos. Aparte de ello, tenemos lo que la Biblia dice que tenemos y podemos lo que la Biblia dice que podemos. Bajo esos 5 principios, usted y yo podemos combatir cualquier fortaleza, y dentro de ellas el engaño. ¿Cómo destruir y qué nos dice la palabra para vencer y destruir el engaño? En primer lugar, en el Salmo 55, versículo 12 al 19, la palabra de Dios dice: porque no me enfrento a un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios.
lo que nos está diciendo acá es que el engaño generalmente proviene de personas que primero se ganan nuestra amistad, nuestra cercanía. Que dice la palabra, que sigue diciendo la palabra: que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldad en sus moradas en medio de ellos. En cuanto a mí, y aquí es la parte importante, en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él me oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece de la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Aquí nos está hablando de que Dios es nuestra defensa frente al engaño, frente a la traición, frente a esas cosas que las personas que por el engaño nos han causado daño. En Dios está nuestra defensa y en Dios está nuestra fortaleza. En el Salmo 62, versículos del 1 al 8, también la palabra de Dios dice: en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Y lo que nos está diciendo este pasaje en la Escritura es que el Señor no es ajeno al engaño contra nosotros, y contra ese engaño Él es nuestro refugio y protección, como también lo dice el Salmo 18, versículo del 1 al 2. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y como vemos acá en este pasaje de la Escritura, una de las características de los pasajes de la Escritura que hemos visto es que una de las características es que David se apropia personalmente de Dios. Necesitamos apropiarnos de Dios. Dios no solo es Dios en general, Dios es el Dios específico mío, personal, el que se identifica y se revela a mí en las circunstancias específicas de mi vida. También en Jeremías capítulo 20, versículos del 11 al 13, la palabra de Dios dice que Jehová está conmigo poderoso, como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen, me engañan, me traicionan, tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. En Isaías 61, versículo del 1 al 3, también la palabra de Dios nos recuerda que el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí y sobre nosotros, porque nos ungió Jehová, no solo nos ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios y el día de venganza del Dios nuestro. También nos ha ungido para consolar a los enlutados. Ha ordenado que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo en lugar de gozo, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia,
plantío de Jehová para gloria suya. Es decir, en el Señor hay restauración, hay transformación. Él cambiará nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en alegría, nuestras lágrimas en risa, nuestro llanto y duelo en fiesta. En el Señor está nuestro refugio. En el libro de Isaías, en el capítulo 54, versículos del 15 al 17, también la palabra de Dios dice lo siguiente en cuanto al engaño. Dice exactamente así. Si alguno conspirare contra ti, y el engaño es una conspiración contra nosotros, lo hará sin mí, dice el Señor. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destructor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, ningún engaño, ninguna traición, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice el Señor. Es decir, aquí vemos que el Señor pelea por nosotros, que el Señor es nuestro refugio ante el engaño y la traición. Pero usted y yo también necesitamos hacer algo. Además de refugiarnos en Él, necesitamos perdonar a las personas que nos han hecho daño. La palabra de Dios dice que perdonemos a nuestros enemigos, porque si no perdonamos no seremos perdonados, por un lado. Por el otro lado, el perdón no libera al otro de sus consecuencias, sino que me libera a mí del dolor, de la amargura, del recuerdo, y me libera para vivir la vida abundante en Cristo Jesús. Así que además del perdón, necesitamos refugiarnos en Él y confiar en el Señor, que Él sacará a luz nuestra justicia, exhibirá nuestra justicia como el mediodía, y además toda lengua que se levante en contra nuestra, en engaño, en traición, en calumnia, caerá delante de nosotros tarde o temprano. El Señor, esa es una conspiración que está en contra de nosotros, en la cual el Señor no participa y más bien levanta al destruidor para destruirla. Así que usted y yo podemos estar confiados en la protección del Señor, pero necesitamos apropiarnos del Señor de una manera personal. Mi Dios, mi refugio, mi fortaleza, mi castillo fuerte, mi protector, y además de ello, mi Padre y mi pastor, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él está conmigo, y su vara y su cayado me infundirán aliento. Y además Él me dará la victoria en frente de mis angustiadores. Muy bien. Muchas gracias por conectarse. Hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Espero que haya sido de bendición para su vida. Y les recuerdo que tenemos 3 perlas de la palabra diariamente, una en la mañana, otra a mediodía y otra tarde en la tarde, para edificar nuestra fe. Y como dice la palabra, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si comemos 3 veces diarias alimento físico, cuánto más no debemos comer 3 veces al día alimento espiritual, para fortalecer nuestro hombre interior, que se va fortaleciendo según nos enseña la palabra, de día en día, a través del conocimiento de la palabra, que es el conocimiento de Dios y la vida eterna. Que tengan un buen día, gracias por conectarse, que el Señor les bendiga abundantemente, y un abrazo para cada uno.